Comencemos. Vamos a orar primero. Rey de la gloria, Abacadosh, Padre celestial, a ti te damos la honra y la gloria, Señor. Primeramente, Señor, gracias, Señor, porque nos regalas un día más de vida, Señor, para estar delante de tu presencia, Señor, compartiendo, Señor, de las Sagradas Escrituras, amado Rey. Gracias, Rey de la gloria, porque el día de hoy podemos dar gracias porque estamos vivos. Gracias, Rey de la gloria, porque nos diste mucha bendición esta semana. Estas semanas han sido semanas algo trajinadas, complicadas. Lastimosamente el aire ha sido muy contaminado y hoy en día hay mucha gente indispuesta, con gripas, con malestares. Señor, seas tú protegiendo a tu pueblo, amado Rey. Protégenos a cada uno de los que estamos aquí, a nuestros familiares, nuestros allegados, Señor, de toda clase de sustancias químicas, Señor, que han tirado en el aire para que sintamos vómitos, mareos, para que estemos afectados con dolencias en la cabeza, en el cuerpo, Señor. Esos químicos que incluso hacen que nosotros seamos más intolerantes, que hacen de que nosotros no tengamos un comportamiento pacífico, Señor. Te pedimos, Señor amado, que nos libres de todo eso y que nos ayude, Señor, a seguir adelante, Señor, con ganas, ánimo y esmero de poder seguir estudiando tu poderosa Torá y seguir adelante, Señor, porque tú eres el que nos sustenta, amado Rey. Perdona, Señor, cualquier motivo que haya causado, Señor, dolor en ti, Señor, o que hayamos hecho sentir mal a tu Santo Espíritu, Señor. Guárdanos de pecar contra ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada somos y nada podemos hacer. Amén y amén. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con el capítulo 8 de Génesis, Bereshit. Vamos a hablar sobre el altar de Noé. Pero no vamos a comenzar recitando, estudiando de manera básica este capítulo 8 del versículo de capítulo 8, comenzando en el versículo 1. Empezamos así y dice: y Elohim se acordó de Noaj, se acordó de toda bestia salvaje y todo animal de crianza, y todas las criaturas que vuelan, y todas las cosas que se arrastran, tantas como había con él en el arca. Y Elohim causó un viento pasar sobre la tierra, y el agua se quedó. 2. También las fuentes del abismo y las ventanas del cielo fueron cerradas, la lluvia del cielo fue restringida. O sea que el Eterno, la tempestad la calmó. Dice, versículo 3: y el agua regresó de completamente cubrir la tierra. Fue después de 150 días que el agua bajó. 150 días son aproximadamente 5 meses, más o menos. Vamos a sumar a ver si no me estoy equivocando. Pongámosle meses de 30 días por 5. Sí, días de 30 son 150. Serían 5 meses. Imagínense, después de que hubo una tempestad bien grande, tuvo que haber no ha subido mucho alimento al arca para poder darle a los animales y poder consumir ellos. Imagínense usted, ya después de que para todo eso, 5 meses uno a alta mar, podríamos decir, porque prácticamente da todo el mar completo. No vea tierra sino agua. Exacto. Entonces dice el versículo 4: en el 27º día del 7º mes, el arca vino a reposar en las montañas de Ararat.
Ararat, los que no saben, queda en Turquía. Ahí está el arca. De hecho el arca ya la encontraron, pues ya obviamente no se ve, está muy, ya como muy mezclada como entre la montaña, que ya parece que fuera a ser parte de la montaña, pero ya está ahí. Entonces dice el versículo 5: y el agua siguió bajando hasta el 10º mes. En el primer día del 10º mes, las cumbres de las montañas fueron vistas. O sea que entonces, el 7º mes, supongamos, es como entre septiembre y octubre, ya había cesado casi todo. Y en el 10º mes, prácticamente casi entre febrero y pongamos entre enero y febrero, yo creo que febrero, marzo más o menos, ya se estaban apenas viendo las punticas de las montañas. O sea que las puntas de la montaña eran como si fueran pequeñas islas. Dice el versículo 6: después de 40 días, Noah abrió la ventana del arca que él había edificado. 7. Y envió afuera al cuervo para ver si el agua había cesado, el cual voló y no regresó hasta que el agua fue seca de la tierra. O sea que él sí se fue, pero no regresó hasta que el agua estuviera seca. Dice el 8: luego él envió una paloma para ver si el agua se había ido de la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar para que sus patas descansaran, así que ella regresó a él en el arca, porque el agua todavía cubría la tierra. Él la puso en sus manos, la tomó y la trajo a él en el arca. Quizá, creo yo, que el cuervo no volvió, porque el cuervo es carroñero. Entonces, cuando un cuerpo ya está muerto, flota en el agua. Entonces quizás él diría, no, yo me quedo por aquí hay alimento. Ellos son carroñeros. Creo yo, quizá. Posiblemente no sea así. Y la paloma no encontró dónde posarse porque ella no es carroñera. Entonces ella regresa al arca. Y de hecho, pues la paloma, todos sabemos de que donde ella es criada, ella se va y ella regresa. Entonces, dice el 10: esperó otros 7 días y de nuevo envió la paloma desde el arca. BTX Biblia textual. dice en el versículo 7: y envió al cuervo, el cual estuvo yendo y regresando hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. O sea, él sí estuvo yendo y viniendo. De igual manera, pues es una versión un poquito más nueva. Hay veces les cambian por eso es que uno tiene que tener varias versiones bíblicas, porque la Biblia le han metido mucha mano. En la Reina Valera también dice lo mismo. Entonces imagínense, la Reina Valera, que es una fuente menos confiable. Mire la K2 sí dice: envió afuera al cuervo para ver si el agua había cesado, el cual voló y no regresó hasta que el agua fue seca de la tierra. O sea que él sí regresó, pero regresó cuando se secó. Cuando se secó, aquí dice. Entonces, bueno, eso ya es como para que cada quien vaya analizando. Entonces dice el versículo 8: luego él envió una paloma para ver si el agua se había ido de la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar para que sus patas descansaran, así que ella regresó a él en el arca, porque el agua todavía cubría la tierra. Él la puso en sus manos, la tomó y la trajo a él en el arca, o sea, la metió al arca. 10. Esperó otros 7 días, y de nuevo envió la paloma desde el arca. La paloma vino a él al anochecer, y allí en su pico había una hoja de olivo, una ramita en su boca. Así que Noah supo que el agua había cesado de sobre la tierra. Porque uno, a ver, vamos a entender de que esto es muy simbólico. Eso ya lo podemos ver en otros temas. Aquí no nos vamos a centrar mucho en eso. Pero porque un olivo. Se alcanza de pronto aquí a pensar, ¿por qué un olivo? Eso tiene un significado simbólico, pero el significado más básico,
¿Qué pasa? Que una hoja de olivo no crece tanto. O sea, los olivos tienen un punto hasta donde crecer. Entonces ya ahí se podía medir que si el olivo ya salía a la superficie, ya se podía saber de que el agua había bajado mucho. Lo único suficiente. que había nacido altico, por lo que yo veo. No, habían muchas cosas más, pero el olivo tiene un cierto nivel, el cual ya con esa medida del olivo ya se sabía de que había bajado mucho el agua. Obviamente habían árboles mucho más grandes, pero el nivel de ellos de agua que necesitaban aproximado para saber que ya iban a poderse aproximar a tocar tierra es el olivo, ¿cierto? Pero bueno, eso ya sería para otro tema, es como para recalcarlo. Entonces dice el 11, la paloma vino al anochecer y allí en su pico había una hoja de olivo, una ramita en su boca, así que Noa supo que el agua había cesado sobre la tierra. 12, él esperó aún otros 7 días y envió la paloma y ella ya no regresó más a él. 13, para el primer día del primer mes del año 6.1 de la vida de Noé, el agua había menguado en la tierra, o sea, de la tierra. Ya había bajado. Y Noah removió la cubierta del arca, cual él había hecho, y vio que el agua había menguado de la faz de la tierra, o sea, bajó la puerta. Bajó. 14. Fue en el 27º día del segundo mes que la tierra estaba seca. Y Yahweh Elohim habló a Noah diciendo: salgan del arca tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos que están contigo. 17. Traigan con ustedes toda carne que tienen con ustedes, criaturas que vuelan, animales de crianza y toda cosa que se arrastra en la tierra, para que ellos puedan proliferar en la tierra, ser fructíferos y multiplicarse en la tierra. O sea, les dijo, sácalos ya para que ellos ya cojan su camino y entre ellos mismos ya empiecen a engendrar y vuelva otra vez como a multiplicarse en las vidas sobre la tierra. 18. Así que Noah salió con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. Hasta este punto yo todavía tengo una intriga que bueno, más adelante pues la iremos viendo. Pero ¿por qué Cam sale, o sea, se registra como un hijo de Noah? Pero, ¿cómo le explico? Sí, de Noah, pero no de Naama. ¿Por qué lo digo así? Porque en el libro de Hazer, que es un libro que la palabra del Eterno habla, que es un libro también bíblico, por decirlo así, aunque no está en la Biblia, Naama, ahí habla muy claro de que Naama solamente tuvo 2 hijos, que eran Jafet y Sem, y ellos crecieron, mas no habla en ningún lado de Cam. Eso ya más adelante vamos a ir viéndolo en el capítulo 9. Entonces es una intriga que a mí me anda rondando. Ahora, versículo 18. Así que Noah salió con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. 19. Todos los animales, toda cosa que se arrastra y toda criatura que vuela, lo que se moviera en la tierra conforme a sus familias, salieron del arca. Ahora, otra cosa. Aquí el Eterno trajo un juicio sobre la tierra. Él salvó animales. Yo me atrevo a decir que posiblemente cuando venga nuevamente el juicio que va a venir, posiblemente el Eterno proteja algunos animales, aunque Él puede crearlos de la nada si Él quiere, Él puede volver a crear. Pero yo creo que el Eterno siempre le da valor a las cosas que Él hace, pues si nos lo dio a nosotros que no tenemos, bueno, sí tenemos valor, pero no tenemos como esa santidad para valer lo que deberíamos de valer. Y nos dio esa oportunidad. Él en sí le está dando la oportunidad a toda su creación. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Él saca a Israel de Egipto, Egipto tipifica un poquitico también lo que es ese juicio. Mire las aguas, como Faraón él y su ejército fueron tragados por el mar, destruidos porque el Eterno los destruyó ahí. Y aún así el pueblo de Israel, cuando el Eterno les dijo que salieran de Israel, salieron fue con todo. Yo no le estoy diciendo que en el arrebatamiento nos vamos a llevar la bicicleta, el carro, la moto, la ropa más bonita, no puedo decir eso.
quizá se llevará uno de los animales, quizá. Aunque en ese momento yo creo que a mí no me importaría llevarme nada. Yo me llevaría a mi mamá, a los que estén conmigo si se quieren ir. Yo no me preocuparía tanto por qué me llevo. Si pronto me llevo mis 2 perritas, y chao. Pero no sé, en el pueblo de Israel sí salieron con todo. Ellos salieron con sus carros, con sus caballos, todos salieron y el Eterno se los llevó. Dice el 19: todos los animales, toda cosa que se arrastre y toda criatura que vuela, lo que se moviera en la tierra conforme a sus familias, salieron del arca. 20. Noaj edificó un altar a Yahweh. Entonces tomó de todo animal limpio y de toda criatura que vuela limpia, y ofreció ofrendas quemadas en el altar. Este versículo es muy importante, ¿por qué? Porque los cristianos dicen que los sacrificios fueron entregados desde el monte Sinaí solamente al pueblo de Israel. Y eso no es así, porque Jacob no era israelita. Jacob, él era Israel, pero él no era israelita. Isaac, él no era israelita. Abraham tampoco era israelita. Menos Noé, ni Sem eran israelitas. Entonces eso se le fue entregado ¿a qué? A la humanidad. Los sacrificios eran para toda la humanidad. Porque en ese momento, de Noaj para acá y de los hijos de Noaj para acá, nosotros somos descendientes solamente de ellos. En ese momento Noaj era la humanidad. ¿Cuál era la primera humanidad? Adán y Java. Adán y Eva. Esa humanidad tuvo un proceso que el Eterno tuvo que venir a purificar y mandó el diluvio. Ahora venía la segunda humanidad, digámoslo así, el segundo intento o la segunda oportunidad para el mundo de humanidad. Entonces, ¿quién vino? Noaj y sus hijos. Entonces, los sacrificios y los mandamientos no son solamente para Israel. Se le entregan a Israel para que sea luz al mundo, o sea, para que Israel los repartiera al mundo y los enseñara al mundo y para que el mundo también los cumpliera. Pero no fueron solamente entregados a Israel. Y eso es un orgullo que tienen los judíos, como quien dice, no, a nosotros nos dieron las reglas y ustedes son como de segunda mano. Y eso no es así. Y de hecho, pues, imagínense, la mayoría de los que dicen ser judíos ni son. Pero es que hay tanta pelea entre ellos mismos. Exacto. Entonces, aquí podemos ver cómo los sacrificios ya estaban desde antes del monte Sinaí, o sea, los mandamientos ya se guardaban desde antes del monte Sinaí. El cristiano no lo quiere aceptar porque obviamente al cristiano le da mucha pereza coger un texto bíblico y estudiarlo. A ellos no les importa sino la parte que dice diezmos, no les importa sino la parte que dice milagros. Todos queremos milagros, yo al Eterno pido muchos milagros, pero también me interesa lo otro, el por qué pasan las cosas y el proceso de las cosas. Entonces es un poquito como triste que el cristiano rechace los mandamientos cuando el Eterno siempre se complació de que guardáramos mandamientos, y por eso a Noaj se le dice: hallé gracia en ti. Entonces, para este arrebatamiento que viene, ¿cómo podemos hallar gracia en el Eterno si no guardamos los mandamientos? Entonces, los que guardan los mandamientos son los que somos catalogados como dignos, aunque no merecedores, pero somos dignos por gracia. ¿Y por qué por gracia? Por la misma gracia que halló el Eterno en Noaj, por ser obedientes. Dice, entonces dice el 20, lo voy a volver a recalcar: Noaj edificó un altar a Yahweh, entonces tomó de todo animal limpio y de toda criatura que vuela limpia. No ofreció animales inmundos, limpios. Y ofreció ofrendas quemadas en el altar. 21. Yahweh olió el aroma dulce. Y Yahweh consideró y dijo: yo nunca jamás. Si dice nunca jamás, es porque es nunca jamás. Nunca jamás maldeciré la tierra a causa de los hombres, puesto que las imaginaciones del corazón de la persona son torcidas desde su juventud. O sea, desde muy jóvenes nosotros ya tenemos la mentalidad mal, solamente al pecado. Entonces dice: yo no destruiré jamás toda criatura viviente como he hecho. ¿Qué está diciendo el Eterno acá? El Eterno ya sabía que la tierra se iba a volver a corromper. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano desde pequeño
siempre tiene pensamientos del mal. Esto ténganlo muy presente, como cuando les dije lo de Nahab. Ténganlo presente porque más adelante va a haber un acontecimiento que la Biblia no lo dice, o los que le metieron mano a la Biblia no dejaron de que se dijera bien, o quizás sí lo dice, pero hay que saberlo entender por medio del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. A ver qué pasó para que volviera otra vez el pecado. Ahora, 21. Voy a volverlo a leer. Yahweh olió el aroma dulce. Y Yahweh consideró y dijo: yo nunca jamás maldeciré la tierra a causa de los hombres. O sea, que porque el hombre pecó, yo voy a maldecir la tierra. ¿Qué es maldecir? Que dejara de producir fruto. La tierra hasta el sol de hoy produce fruto. Que los poderosos están tratando de echar químicos para que no crezcan las plantas, y han alterado mucho las plantas para que no crezcan los árboles, las frutas estén contaminadas. Mucho la tierra. Pero el poder del Eterno es mucho más grande, y él aún así siguen saliendo los árboles con mango. Por eso es mentira cuando dicen que es que la comida se está escaseando, o que el Eterno la escaseó, porque en Apocalipsis dice que la comida va a escasear, pero no porque el Eterno haya maldecido, porque entonces él se estaría contradiciendo acá, diciendo: no, yo les voy a quitar los alimentos, y el Eterno no nos va a quitar los alimentos. ¿Quiénes son los que nos están quitando los alimentos, poniéndonos impuestos, aranceles y quitándonos la mitad de lo que nos... Es el hombre, los mismos gobernantes. ¿Qué prefieren hacer? Yo he visto, bueno, hace mucho tiempo no lo veo, que en el río Medellín, en vez de hacer queso con la leche, o en vez de regalar la leche que ya está a punto de cortarse, para el río Medellín la tiraba. No voy a decir la empresa porque eso no se puede decir aquí, pero empresas lecheras hacían eso. ¿Cuánta gente prefiere 1000 veces que se pierdan los tomates, que se pudra, en vez de rebajar el precio? Ya que yo digo, bueno, dentro de 10 días ya se va a dañar esto, aún siguen bien, ¿por qué no rebajamos el precio para que no se pierda? Una persona se puede alimentar y yo me beneficio, quizás no con todo, pero no voy a perder yo tampoco. Pero el egoísmo hace que los demás no coman y que yo pierda. Entonces el Eterno aquí dice muy claro que él no iba a volver nunca a maldecir la tierra. ¿Qué es maldecir? Maldecir es frenar la producción. Por eso la bendición está en multiplicación y la maldición está en minimizar, en restar. No tanto en dividir, sino en restar y dejar ahí, o quizás hasta desaparecer. Y el Eterno aquí es muy claro, y él dice: yo no voy a volver nunca jamás por causa del hombre maldecir la tierra. Él ya había hecho una maldición con Adán, y también se la dijo a Caín, que les iba a costar mucho producir, y él en muchas ocasiones la tierra ya no daba tanta abundancia, sí daba, pero no tan abundante. Durante todo el tiempo que Noah predicó, la tierra a veces no producía. El libro de Jacer también lo dice. La tierra no producía alimentos lo suficientes. Ahora, después de Noah, la tierra va a volver a producir, pero el Eterno va a decir: y ahora yo no voy a meter mano ahí para que se escasee la comida. Y ahí va a ser el hombre el que lo iba a hacer. Vamos a volver a leer el 21. Yo nunca jamás maldeciré la tierra por causa de los hombres, puesto que las imaginaciones del corazón de la persona son torcidas desde su juventud. Yo no destruiré jamás toda criatura viviente como he hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que después del milenio que viene van a seguir habiendo animales. El Eterno no sé qué va a hacer. Quizás unos morirán, él protegerá a otros, no sé. Pero esta palabra la tenemos que tener muy clara, porque él dice: mis cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y él nunca cambia, él siempre tiene su pensamiento como es, y así va a ser. Entonces ya esa idea, yo sé que hay algunos hermanos que están esperando que caigan meteoritos, incluso de raíces hebreas, están esperando que la tierra se destruya por completo. Yo no creo eso, yo creo más bien que el Eterno más fácil arranca de raíz lo que tiene que arrancar, y él purifica siempre lo que él creó. Si él dice nunca jamás, es nunca jamás. Dice el 22: todos los días de la tierra. Esto confirma mucho lo que les acabé de decir. Y hay que creer, yo le creo más a la Torá, y le creo más a la Biblia, a las palabras del Eterno, que lo que diga sobre el calentamiento global, y que se calentó el mundo, y que el agua nos va a inundar otra vez. Que hay muchas profecías
Por ejemplo, un señor que se llama Parabashini, que dice que se va a inundar toda América y que se va a llenar de agua. Los poderosos están tratando de hacer eso, de inundar todo. Ellos tienen en su cabeza que quieren hacer un caos en todo. ¿Y cuánto no han tratado de inundar? El único que puede inundar la tierra es el Eterno. El Eterno le puso límites al mar. Y esos límites, yo me quedo sorprendido cómo los ríos que son tan grandes, eso desembocan al mar y el mar no se llena. Entonces uno dice, no, es que el calentamiento global hace evaporar el agua. Hasta cierto punto el sol evapora mucha agua, pero el calor, el aire caliente no tiene la capacidad de secar tanta cantidad de agua, supongamos en un solo día. ¿Cuántas miles de toneladas de centímetros cúbicos de agua no caen al mar diario? Pongámosle solamente en una sola hora. ¿Cuántas toneladas de agua? En centímetros cúbicos, bueno, yo no sé mucho sobre hidrografía, pero sentido común. ¿Cuánta cantidad de agua cae al mar? Y el mar aún así, en un día ya era para que se llenara. Y aún así no se llena. Tiene siempre límite, usted lo ve llegando ahí a la orillita del mar. Los que hemos estado en el mar, los que hemos estado... Uno ve que el agua llega y ella se devuelve, y llega y se devuelve. Ahora dice, no, es que el polo sur se está derritiendo, entonces todo el agua se está viniendo y se está inundando todo. Eso no ha pasado, son noticias falsas. Yo me quedo maravillada de verla. El Eterno, hay otros textos bíblicos, ahora no recuerdo, pero el Eterno dice muy claro que donde hace calor va a seguir haciendo calor, donde hace frío va a seguir haciendo frío. O sea, el Eterno ya estipuló el clima cómo iba a ser. Que los poderosos con su tecnología lo están modificando. Vea estos días que debería de hacer sol en Medellín porque ya es otoño. Ya termina el otoño para empezar el verano. Y están haciendo unas heladas impresionantes. Cuando estamos acostumbrados que en enero, por lo menos aquí en Medellín, enero no están de lluvia. Entonces, eso es de analizar. Versículo 22. Todos los días de la tierra, dice el Eterno. Todos. Dice todos los días de la tierra, no cesará el tiempo de la siembra y de la cosecha. Ya sea porque el agricultor siembre o no siembre. Si el agricultor no siembra, siempre va a haber siembra. ¿Por qué? Porque las aves, ellas se encargan de coger los frutos, consumen, lo procesan, lo botan y nace un árbol. Entonces siempre va a haber siembra y siempre va a haber, y si hay siembra, el árbol crece y va a haber siempre cosecha. Esa cosecha, recordemos que en Génesis ya habíamos hablado de que los hombres también somos árboles, los seres humanos también somos árboles, entonces no va a cesar los nacimientos de gente. Muere una persona, nacen 10. Mueren 10 personas, nacen 50. Mueren 50, nacen 150. Eso es así, no va a cesar. De la siembra y de la cosecha, dice, frío y calor, verano y primavera, día y noche. Las estaciones siempre el Eterno las va a tener hasta el día que Él venga. Entonces eso de que se calentó el mundo, eso es puras mentiras. Por eso la gente no debería estar, hay cristianos que mantienen preocupándose por eso. Eso cuando viene un tsunami, ese es el Eterno que está trayendo su juicio. Eso no es el juicio, el día del juicio va a ser horrible, terrible, dice la palabra del Eterno. Imagínense cómo sería el diluvio. El diluvio no le llega ni a la punta a lo que fue, a lo que va a ser el día del Eterno. Y más sin embargo el Eterno dice que no va a destruir la tierra. Entonces, ¿cómo va a ser ese día? Nosotros no sabemos. Eso tiene que ser algo muy diferente, que nosotros no esperamos, muy horrible, pero nosotros no sabemos cómo. Nosotros no podemos decir, es que caerán meteoritos. Ayer, como lo decía yo ahorita, hay hermanos, y yo respeto la posición de ellos, que ellos creen que la tierra va a ser destruida y no vamos a ir por allá al cielo, al tercer cielo. Yo la verdad no creo eso. Para mí la herencia es acá, todo es acá. El Eterno nos hizo esta casa, nosotros acá, porque nosotros no podemos habitar donde está Él. Antes nosotros habitamos dentro de Él, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de ir donde Él está. No, por eso Él está en todo lado. Entonces, bueno, este es el versículo 8. Si entendieron alguito, algo que no hayan sabido, una pregunta o algo así, o algo que pronto ya se haya enseñado en otros lados, que usted diga, no, pero esto no
yo nunca lo había visto desde este punto de vista. Recordemos que estamos estudiando básico, lo básico, porque este versículo 8 es un versículo que tiene mucha simbología también, y eso ya es para otros temas. Entonces bueno, entonces aquí ya dejamos hasta acá y ya comenzamos con el próximo versículo.